Bueno, esa es otra historia. Pero entender en Génesis 12, versículo 7, apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar quien le había aparecido. ¿Qué hizo Abraham como consecuencia que Dios le prometió algo? Ofrendó un cordero, y siempre así es cada vez que edificaba un altar. Textualmente no te lo dicen en Génesis 12, pero vaya a Génesis 22 para que usted verifique qué era lo que se hacía cuando se hacía un altar. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué dice que edificó allí? ¿Qué? Un altar. ¿Estamos de acuerdo? Edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo cuando edificó el altar? Invocó el nombre de, que significa que adoró a Dios, alabó a Dios en ese altar. Y ese altar no creo que era un altar, bueno, un altar que, hermano, voy a poner un bolón de piedras y ahí está Dios, no. Iba a ser un altar, pero ahí iba a sacrificar un cordero. Y podemos ir a Génesis 22, que ya más o menos le platiqué toda la historia de lo que representa el sacrificio de Isaac. Entonces fíjese bien, versículo 4, 22:4. En el versículo 1, fíjese: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Esa que le digo, probar, no significa que Dios prueba con la muerte de hijos, pues. No significa que Dios le va a pedir la vida a un hijo, porque si se la pidió a Abraham, pues ¿qué nos ha de pedir los hijos también a nosotros? Y de repente pasó un camión y arrolló por ahí al hijo de la persona, y luego dice: bueno, si Abraham le pidió a su hijo, pues a mí también me pidió a mi hijo y se fue al cielo. No, ese no es el Dios de la Biblia. ¿A poco ustedes creen que Dios va a pedir personas para matarlas? Por Dios, no es así. La palabra probar significa, si gusta anotarla, es una palabra hebrea que significa, por aquí anoté el significado, es la palabra hebrea nasá. Por ahí hay unos diccionarios muy buenos para que usted compruebe esto que le estoy hablando y no se deje engañar. Hay un diccionario ESWord que lo instalamos en computadoras. El que tenga computadora, nos ponemos de acuerdo un sábado, le instalamos el programa para que usted verifique lo que le estamos hablando y que vea que no le estamos engañando. Dice, probó significa, es la palabra nasá, que significa que Dios hizo un intento. Intentar, así se. También se traduce como practicar, que Dios hizo una práctica con Abraham de algo, ¿no? Significa también tratar, que Dios trató y que Dios hizo la prueba, o una prueba con Abraham. Dios hizo una prueba. ¿Cuál era la prueba que Dios? En el versículo 2 dice: dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. ¿Qué significa Moriah? Moriah significa en el hebreo Moriyah. Moriyah, Yah es el nombre corto de Dios. Yah, Moriyah, ese es el término correcto. Y Yah significa el nombre corto. Yah es el nombre corto de Dios. En pocas palabras, significa Moriyah, significa visto de Ja, significa que Dios se iba a aparecer o se iba a manifestar, que Dios iba a manifestar, que Dios se iba a mirar, que Dios iba a mostrar, Dios iba a observar, que Dios se iba a presentar, o que Dios iba a proveer, también significa. Es decir, vete a ese monte donde yo voy a proveer, donde yo me voy a mostrar, donde yo me voy a manifestar, donde se va a manifestar un cordero, en pocas palabras. Es decir, Abraham ya sabía. Versículo 4: y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. No le voy a explicar toda la historia porque ya la expliqué una vez. Entonces dijo Abraham y a sus siervos: esperad aquí en el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿A qué iban al monte? Según Abraham.
¿para qué le dijo ofrece a tu hijo? ¿Qué significa ofrécelo? ¿Significa yo lo voy a matar o significa ofrecer o darlo como una ofrenda? ¿Qué significa? Darlo como una ofrenda, eso significa ofrecer, ¿no? Ofrécelo allí en el holocausto, dice el versículo 2, sobre uno de los montes que yo le iré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué pasó en el versículo 3? Agarró 2 siervos y ¿qué dice el versículo 3? Cortó leña y fue al lugar o no fue al lugar. ¿Llegó al monte o no llegó al monte? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué no sacrificó a su hijo? Si llegó al monte, ¿por qué no sacrificó? Fíjese bien. Llegó hasta el monte, dice el versículo 3. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué significa que vio el lugar de lejos? Que ya no estaba en el monte, que regresó otra vez a su casa. Es decir, ¿por qué no sacrificó a su hijo el primer día que fue? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree que no sacrificó a su hijo? Pues ya subió al monte, ya está con la leña, está con todo. Ya está todo lo que Dios le pidió a Isaac. Leña y todo. Fuego para el holocausto y todo. ¿Por qué no sacrificó a su hijo si Dios quería que mataran a su hijo? Porque había algo muy importante que no había y que Abraham no vio. ¿Qué quería ver? La manifestación de un cordero. ¿Y por qué tuvo que subir al tercer día otra vez? ¿Por qué no lo mató el primer día? Porque Jesús, ¿cuántos días duró muerto Jesús? 3 días. Todo esto es un simbolismo de Jesús. Dios quería mostrarle el cordero llamado Jesucristo a través al padre Abraham, al padre de la fe. ¿Cómo? Diciendo, mira, lleva a tu hijo, ofrécelo en el holocausto, y en ese monte que se llama Moriah, que yo voy a proveer ahí un cordero. Eso es lo que le estaba diciendo Dios. Desde el primer momento que le dijo, vete al monte llamado Moriah. Entonces, dice el versículo, el 3 dice que fue al lugar, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué significa que lo vio de lejos? Que no estaba en el lugar, obviamente, ¿no? ¿Por qué hasta el tercer día se esperó otra vez Abraham para ver el lugar de lejos? Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí en el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué significa? Que Abraham estaba plenamente convencido que iba a regresar con su hijo. ¿Sí o no? Adoraremos en aquel lugar y regresaremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces, 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Por qué creen que preguntó eso Isaac? Porque continuamente hacían sacrificios de corderos cuando, porque fíjense lo que le dijo Isaac en el versículo 7. He aquí el fuego y la leña, le dijo Isaac a su papá. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué significa? Que para hacer un altar a Dios y para hacer una ofrenda a Dios y una adoración a Dios, ocupaban no nada más leña, no nada más fuego, sino también ocupaban un cordero. Cuando Abraham dice que Dios le dio la promesa que iba a dar tierras a su descendencia, ¿qué es lo que inmediatamente hizo Abraham? Un altar. ¿Qué significa? Que ofreció un cordero, llevó leña y llevó fuego, ¿sí o no? ¿Por qué? Que como agradecimiento de la palabra que le dio Dios, de que Dios lo iba a bendecir y de que le iba a dar tierras, bienes materiales, Abraham como consecuencia hizo una ofrenda de un cordero. ¿Ustedes creen que el cordero no tenía costo? ¿Valía un cordero? ¿Valía? Compra un corderito y ¿cuánto le cuesta un cordero? Mínimo unos 500 pesos, ¿no? Los de los esos chiquitos. Y ya esos unos 1500, no son un corderito ya grandecito que nos sale una olla para unos 100 hermanos. En una barbacoa así. Fíjese. Unos 1500, a lo mejor póngale. Unos 2000 pesos cuesta un cordero. Bueno, el caso es que él tomó un cordero y lo sacrificó, es decir, no le pesó un cordero a Abraham. Todavía no había recibido las riquezas que después recibió Abraham. Sin embargo, Abraham, ¿qué hizo primero? Ofreció un cordero, antes de ver la manifestación de la bendición de las tierras que Dios le iba a dar.
¿Está captando? Esa fue la actitud de Abraham, que se llamó un hombre de fe, el padre de la fe se le llama. Entonces, fíjese bien, el versículo, ¿en cuál nos quedamos? En el 22, ¿verdad? El capítulo 22, versículo 8 dice, ¿dónde está el 7 dice, ¿dónde está el fuego, la leña, más dónde está el cordero para el holocausto? Significa que ya sabían ellos que cada vez que se edificaba un altar a Jehová, se ofrecía un cordero. Sencillo. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Qué significa todo eso, hermano? Que Abraham iba llorando, desgarrando sus ropas, sufriendo, casi gateando, enojado con Dios porque le había pedido a su hijo para matarlo. ¿Por qué le respondió? Es que Dios va a proveer un cordero. ¿Por qué creen que respondió? Porque ya le dijo, vete al monte donde me voy a manifestar, donde me voy a mostrar, donde voy a proveer. Ya le había dicho, así se llama el monte Moriah. ¿Está captando? Que Abraham no iba sufriendo, ay, mi hijo, Dios, ¿por qué me pediste la vida de mi hijo? Y mucha gente se agarra aquí, para decir, Dios pide la vida de los hijos y si Él se los lleva porque es que ocupó su hijo allá en la... No, Dios jamás va a pedir hijos para llevárselos así lo antes de tiempo, antes de los 120 años, por lo menos. Si se murió un hijo no fue porque Dios lo mató, para que me entienda. Dios jamás va a pedir la vida de hijo. Dios no es un asesino. Por lo menos el Dios de la Biblia que yo conozco no es un asesino, no es un matón, no es un destructor, no es uno que prueba pidiendo la vida de hijos, pidiendo la muerte de seres humanos. Los únicos que piden sacrificios humanos son los demonios. Cuando los aztecas sacrificaban, los mayas sacrificaban personas allá en sus pirámides y derramaban su sangre. Ellos sí. Los demonios sí te piden derramamiento de sangre humana. Dios, ¿qué pedía? Derramamiento de sangre de corderitos, como un ejemplo de un pacto que iba a ser a través de Jesús. Y luego dicen muchos, bueno, si tu Dios es tan bueno, dicen los satanistas, porque soy un satanista, si tu Dios es tan bueno, a ver, ¿por qué mató a su hijo Jesús? Espérame, Dios no mató a su hijo. Jesús dijo, nadie me quita, San Juan capítulo 10, Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, dijo Jesús. Es decir, Dios no sacrificó a Jesús. Jesús mismo dijo, yo me sacrifico por amor a nosotros, a la humanidad. Eso lo dijo Jesús. Porque dicen que el Padre sacrificó a su hijo, no es cierto. Bueno, en cierta manera a lo mejor fue como un acuerdo, para que me entienda, del mismo Dios encarnado, en que Él iba a venir a morir por la humanidad. No fue que el Padre sacrificó al Hijo, no. Jesús mismo dijo, nadie me quita la vida, como diciendo, ni mi Padre me la quita. Ustedes crean eso, yo de mí mismo la pongo. Que fue el plan redentor de Dios. A través de un pacto de sangre, Él vino, se encarnó y murió. Sencillo. No es que el Padre ande quitando la vida al Hijo de Jesús, no. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Como diciendo, no le echen la culpa ni a mi Padre, no le echen la culpa, yo de mí mismo la pongo. ¿Para qué? Para que nadie diga, los judíos lo mataron. No es cierto que los judíos lo mataron, Jesús puso su vida. Por eso ahí tiene a la mayoría del cristianismo siguiendo a los pobres israelitas y judíos. Allá Hitler mató a 6 millones de judíos. ¿Por qué? Perdón, sí, a 6 millones de judíos. ¿Por qué? Porque según los judíos habían matado a Jesús, influenciados por los jesuitas del catolicismo. ¿Sí sabía que eso fue lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabía o no? Los jesuitas influenciaron a Hitler y ya van matando a 6 millones de judíos. ¿Será eso lo que Dios quiere a los seguidores de Jesús, de Jesucristo? No. Jamás un hijo de Jesús, un hijo de Dios que es seguidor de Jesucristo, jamás va a matar a nadie. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón a través del Espíritu Santo. Jamás vamos a matar a nadie que no cree igual que ellos. Oye, ¿no crees igual que ellos? Órale. No. Debemos de amarnos unos a los otros, dijo Jesús. Ámense unos a otros. Y aunque no comparta tu misma creencia, ámalo. No lo destruyas. ¿Por qué? El que destruye es Satanás, el diablo, él sí. Si un creyente, hijo de Dios, o llamado, denominado cristiano, anda destruyendo, entonces no está haciendo las obras de Dios, está haciendo las obras del diablo. Ningún hijo de Dios debe pensar en destruir, en matar. Jamás. Y hay unos que se agarran por ahí a discutir, que es que tú no crees en mi doctrina, yo sí creo en tu doctrina, y empiezan hasta a golpes, se agarran en muchos lugares, ¿no? Por ahí dicen el suelo de la luz del mundo, ¿no? No tiene usted familia de la luz del mundo. Creo que si usted va a su iglesia y empieza a discutirles de la palabra, creo que hasta golpes lo agarran. Así es que, por Dios, eso no es lo que quiere Dios.
¿Dónde está el amor? Bueno, Génesis 22, ya son otros boletos, ¿no? Me estoy metiendo en problemas. Y van a salir estos videos en internet, hermanos. Estamos ubicados por calle. Bueno, Génesis 22. Estamos de acuerdo que ya sabía Abraham que iba un cordero. Pues entonces, ¿por qué dicen que ya iba sufriendo Abraham porque iba a matar a su hijo? No. Abraham ya sabía que Dios iba a proveer cordero, sencillo. Abraham nunca sufrió. Abraham creyó que iba a ver a Jesús en ese cordero y creyó, dice San Juan capítulo 8. Vamos a San Juan 8 rapidito para entender qué es lo que realmente recibió Abraham. San Juan capítulo 8. Ya lo tiene San Juan 8, 50 y tantos por ahí. Lo vamos a checar en el 54. En la discusión que tenía Jesús con los fariseos, fíjense lo que le dijo. Los fariseos le contestaron a Jesús en el 53, San Juan 8, 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? El cual murió y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Le dijeron los fariseos a Jesús. 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y fíjense lo que dice el 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Qué dijo Jesús? Que Abraham se gozó de que iba a ver el día de Jesús. La pregunta es, ¿Abraham vio el día de Jesús? ¿Abraham duró hasta los días en que Jesús vino a la tierra? ¿Abraham vino cuando Jesús quedó en una cruz crucificado? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Dijo Jesús: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué dice? Y lo vio. ¿Dónde cree que vio el día de Jesús? Y se gozó porque vio el día de Jesús. Vio a Jesús en una cruz. ¿Cuándo lo vio, hermano? Si no estuvo en la época de Jesús. Desde el cielo, no. Porque los muertos del cielo no pueden venir aquí a andar en la tierra. ¿Cuándo lo vio? Lo vio en un cordero. Ahí vio a Jesucristo. Es decir, cuando Dios le dijo: te voy a ir al monte donde yo me voy a manifestar, donde tú puedas ver que yo mismo voy a ir a la tierra, me voy a convertir en ser humano, y ahí me vas a ver y te vas a gozar de que yo voy a sustituir a la humanidad en ese sacrificio de sangre. ¿Está captando? Abraham vio el día de Jesús, y en lugar de decir, como dicen la mayoría, iba llorando Abraham, no, se gozó cuando vio en un cordero que iba a venir Jesucristo a la tierra a morir por la humanidad. Bueno, entonces fíjese bien, si regresamos a Génesis rápido para concluir lo del padre Abraham, Génesis 12, versículo 10. 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué dice? Que hubo escasez en la tierra, ¿estamos de acuerdo? Génesis 12, versículo 10. Hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo en la época de Abraham, hermano? Hambre, escasez. ¿Sí o no hubo escasez? ¿Sí o no? Y luego dice el versículo 15. También la vieron los príncipes de... Bueno, en este caso estamos hablando ya del problema que hubo. Que Abraham, por ejemplo, descendió a Egipto y que dijo que su esposa no era su esposa. ¿Sí me entiende? Todo ese tipo de esa historia, pues. El versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. ¿Por qué negó a su esposa? Porque creyó que le iban a matar los egipcios, pues. Versículo 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. ¿Qué hizo Faraón? ¿Qué significa que hizo bien? Que lo trataron bien o le dio cosas, ¿no? Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. ¿Cuándo tuvo eso Abraham? ¿Cuándo lo tuvo? ¿Y lo recibió de parte de quién? De Faraón. Faraón no pertenecía al pueblo de Dios, Faraón pertenecía al mundo. ¿De quién recibió el dinero? De Faraón. ¿Por qué lo recibió? ¿Por qué recibió asnas? ¿Por qué recibió bienes materiales, hablando de ganado? ¿Por qué lo recibió cuando había hambre en la tierra? ¿Por qué alguien prospera cuando hay hambre en la tierra? Porque Abraham era un hombre que le creía a Dios, independientemente de lo que haya hecho, que haya negado a su esposa, pero ese acto representó que recibió bienes de parte de Faraón, un hombre que era rico en esa época, donde no había hambre. ¿Por qué cree que se fue a Egipto? Porque en Egipto no había hambre. Entonces, no significa que nosotros tenemos que descender a Egipto, pues ese fue un error de Abraham. Entonces,
16, hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas y asnas y camellos. ¿Qué fue lo que tuvo Abraham en tiempo de hambre, hermano? ¿Ustedes creen que tuvo hambre Abraham? Sí hubo hambre en la tierra, sí es cierto que hubo hambre, pero Abraham tuvo bienes cuando Dios utilizó a Faraón, para que me entienda. Hasta el mundo utilizó a Dios para bendecir a un hijo de él, a uno que él amaba, o a uno que adoraba a Dios, pues. Entonces dice el versículo, vamos al 13, Génesis 13, para concluir más rápido. Génesis 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb. ¿Qué significa? Que no todo el tiempo estuvo en el mundo Abraham, no todo el tiempo estuvo conviviendo en Egipto, pues. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él subió Lot. ¿Y qué pasó en el versículo 2? Y era Abraham ¿cómo? Riquísimo. ¿Por qué era riquísimo en tiempo de hambre? Acuérdense que hubo hambre en la tierra, hubo hambre. Fíjese, pero cuando hubo hambre, Abraham recibió bienes. Es decir, los demás pueblos tenían hambre, pues, para que me entienda. Y Abraham era, no dice rico. ¿Cómo era Abraham? Riquísimo en ganado, en plata y en qué más, en oro. Se fija que está hablando de... ¿Qué significa plata y oro, hermano? Significa que tenía dinero en bienes, en piedras preciosas, en minerales preciados de parte en aquella época. El oro y la plata siempre fueron preciados. Entonces, ¿qué es lo que tuvo Abraham? Oro, plata y ganado, bienes materiales, aparte dinero, para que me entienda. A lo mejor en esa época no se utilizaba monedas, pues, pero se utilizaba barras, para que me entienda. Pero era preciado ese material para comerciar, para vivir. No necesariamente tenía que ser monedas de oro, pues. No te especifica la Biblia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa todo eso que recibió oro y plata y era riquísimo Abraham? ¿Cuándo era un tiempo en que había venido escasez y hambre a la tierra? ¿Abraham sufrió de hambre? No sufrió de hambre. Al contrario, en esa época de pobreza, en esa época de escasez, en esa época de hambre, ¿qué significa hambre? Que hasta sufrían para comer. En esa época Abraham recibió bienes materiales a través de otras personas, le llegaron. Y Abraham se hizo riquísimo en un tiempo de hambre. ¿Está captando? Que aunque ahora en la actualidad el mundo diga, quebró la bolsa de valores, subió la gasolina, subieron las tortillas, todo está más caro, independientemente de que haya hambre en la tierra, siempre los hijos de Dios van a vivir como vivió su padre Abraham, que Dios le prometió a tierras a él y a su descendencia. Entonces usted no tiene por qué andar creyendo o pensando que Dios lo quiere pobre, jamás. Si Abraham fue, ¿qué dice? Riquísimo. Oye, Abraham fue riquísimo. Lo puede captar, no rico, riquísimo. Abraham fue riquísimo. A tal grado que dice el versículo 2, Génesis 13:3, y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia el Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel, es decir, regresó a su lugar, al lugar del altar que había hecho allí. ¿A dónde regresó Abraham? A donde había hecho el altar para adorar a Dios, ¿sí o no? Antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Nuevamente vuelve a adorar y alabar a Dios a través de un altar, de una ofrenda, porque nuevamente vuelve a alabarlo, dice, y volvió al lugar donde había hecho el altar. ¿Qué significa? Que nuevamente hizo un altar. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le habló y le dijo, Abraham, yo te voy a bendecir, vas a ser de renombre en la tierra, vas a ser una persona importante aquí en la tierra? ¿Qué hizo Abraham? Ofreció como ofrenda un cordero en holocausto. Cuando regresó y ya vio la manifestación de la bendición económica en él, ¿qué hizo Abraham nuevamente? Siguió alabando a Dios a través de ofrendas, a través de su altar. Regresó al altar. Si se regresó al altar y adoró, significa que ofreció nuevamente ofrendas. Es decir, Abraham nunca dejó de ofrecer a Dios algo como un bien material, creyendo que Dios era su prosperador. ¿Sí puede captar todo eso? De tal manera que llegamos, Génesis 13,
en el versículo 16. Génesis 13, 16. Bueno, ya lo vamos a concluir aquí nada más. Vamos a continuar con Abraham el siguiente domingo. Génesis 13, 16. Haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pudiere contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti, ¿qué dijo? La daré. ¿Qué iba a dar Dios a Abraham? Se estaba refiriendo a su descendencia también. La tierra nuevamente le promete. Se va dando cuenta que en todas las épocas usted va a ver que Dios le promete. Primero le prometió y le cumplió. Si no le cumplió porque fue riquísimo. En el 16 le dice a tu descendencia, dice, tu descendencia será grande, y luego dice, aparte también, no, tu descendencia daré la tierra, a ti te daré la tierra, ¿no? Dice 16, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pudiere contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti te la daré. Le prometió otra vez nuevamente tierra, ¿no? Bienes. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Se dando cuenta nuevamente que era repetitivo lo que Abraham hacía. Es decir, Abraham, Dios le daba una palabra cuando se la dio Génesis 12, los primeros capítulos. No era riquísimo, pero cuando Dios le dio la promesa, Abraham la creyó, escuchó, y ¿qué hizo? Ofreció un cordero. La segunda vez que alabó a Dios era cuando ya tenía los bienes manifestado, oro, plata, ganado, era riquísimo, y seguía ofreciendo en el holocausto, alabando a Dios y ofreciendo corderos, ofrendas a Dios, bienes materiales. Y tercero, nuevamente le promete ya no nada más una parte de la tierra, sino le dice, vete a lo largo y ancho de toda esta tierra, y todo esto te lo voy a dar. ¿A quién? A Abraham y también a su descendencia. Y como consecuencia de que Abraham escucha la palabra que le dice Dios, él va y hace y levanta un altar y ofrece un cordero. La misma acto repetitivo. Lo que pasa es que ahí hay un detalle de traducción ahí, hermano. Si usted lo lee aquí en español, pues se va a dar cuenta que dice que Abraham tomó el cuchillo, ¿verdad? Cuando dice ahí. Ok, entonces, si Abraham tomó el cuchillo, pero nunca lo levantó para matarlo. Mire, Génesis 22, se lo voy a leer otra vez. No llegué a esa parte, pero ya le expliqué en otra serie, ¿no? Ahorita por falta de tiempo no le expliqué toda. Pero en otra serie, se llama La otra historia de Job, le comenté que había hecho esto, ¿no? Donde expliqué claramente que Dios nunca levantó la mano. Fíjese bien, versículo Génesis 22, 10. No llegué hasta allá. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar al hijo. ¿Estamos de acuerdo que hizo ese acto, Que dice que extendió su mano y tomó el cuchillo. Sí estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Y entonces el ángel de Jehová le dio voz del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y le respondió aquí y dijo, no extiendas tu mano sobre él, muchacho. ¿Qué significa? Que nunca lo levantó. ¿Ok? Extendió su mano para tomar el cuchillo, y cuando extendió su mano para tomar el cuchillo, el ángel le habló y le dijo, no la extiendas sobre. ¿Qué significa? Que nunca levantó el cuchillo para matarlo. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? ¿Sí lo captó ahí? Otra vez lo voy a volver a leer. Mire, Génesis 22 dice, extendió Abraham su mano. ¿Para qué extendió su mano? ¿Para levantarla o para tomar el cuchillo? Léalo ahí. ¿Para qué te extendió su mano? No, que quede bien claro, está bien, así que si haya dudas que pregunte, ¿va? Para que no nos quede dudas. Dice el que extendió su mano, ¿para qué? No para matar a su hijo, sino para tomar el cuchillo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Extendió su mano no para matar al niño, sino para tomar el cuchillo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? El 11 que dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo diciendo,
y dijo, del cielo y dijo, Abraham, Abraham, él respondió aquí el 12, y dijo Noé, no extiendas, tu mano sobre el muchacho. ¿Qué significa no extiendas tu mano sobre el muchacho? Significa que la tenía abajo, no la tenía arriba, porque si lo hubiera tenido arriba, entonces le hubiera dicho, no extiendas tu mano sobre el muchacho, significa que no la tenía sobre, pues, todavía el cuchillo. Sí es cierto que tomó el cuchillo, pero nunca llegó el acto de extender su mano, de tenerlo arriba sobre el muchacho. Es que probar significa que hizo una prueba a Dios a través de Abraham de lo que venía en Jesús, pues eso significa. De antemano ese cordero, y Isaac representaba a la humanidad, el cordero representaba a Jesucristo. Entonces si toma la mano para degollar el cuchillo, eso representaba que iba a ser como un ensayo Abraham en esa época, pues iba a ser un ensayo para que viera Dios de qué manera iba a ser sacrificado Jesús, pues. De tal manera que cuando hizo eso, dijo el ángel, no hay necesidad de que la levantes. ¿Por qué? Porque ya hay un cordero, y dice que había un cordero trabado y el cordero sí fue degollado. Entonces, en pocas palabras, antes de que subieran Abraham e Isaac al monte de Moriah, antes que subieran, ya Abraham le había dicho a Isaac que iba a proveer Dios un cordero. ¿Sí me explico? Es decir, no pudo haber sufrido, no pudo haber llorado, porque él ya sabía, está plenamente convencido que Dios iba a proveer un cordero. Si no, Abraham no le dice nada a Isaac. ¿Sabe qué dijo? Te voy a matar. Entonces, si fuera que Dios lo iba a matar, entonces no le hubiera dicho, oye, Dios va a proveer de un cordero. O sea, es decir, Abraham ya sabía que iba a haber un cordero. Entonces, a lo mejor, posiblemente hay un problema en la cuestión de leer Reina Valera 60, pero si lo leen en otras traducciones se va a dar una idea más clara de que nunca logró levantar la mano sobre el hijo. Sí extendió su mano para tomar el cuchillo, pero le dijo el ángel en ese momento, oye, no la largues sobre tu hijo, no alargarla sobre... A ver, ¿qué dice la nueva versión? Mire, la nueva versión internacional dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, exacto. No pongas tu mano sobre el muchacho, significa que nunca la puso sobre el muchacho, nunca la levantó sobre él el cuchillo. Ok, pero la palabra temor en la Biblia, regularmente en el Viejo Testamento, sobre todo cuando hablan los Salmos, cuando dice teme a Jehová, no se refiere a miedo, sino temor se refiere a reverencia y adoración. Es decir, en pocas palabras, exacto, no lo negó, exacto. No lo negó para ofrecerlo en sacrificio, o sea, no lo negó para ofrecerlo, porque es lo que Dios le dijo. Vio el cordero, exacto. Exacto. O sea, en pocas palabras, dice que no le negó Abraham a su hijo para hacer el sacrificio, más bien para ofrecer ese acto, para hacer la prueba, pues. Porque en sí Dios desde el principio le dijo, lleva a Isaac y mátalo, no le dijo solamente, di ofrécelo, porque voy a hacer una prueba contigo, que es el versículo 1 del 22, donde dijo, resulta que en esa época probó Dios a Abraham. ¿Qué significa probar? Que Dios iba a hacer una prueba, como le digo. O sea, probar no es en sí que Dios iba a matar, pues, al hijo de Isaac, sino probar también significa que Dios hizo un intento de que Abraham entendiera que venía un cordero, pues, a morir en sustitución de Isaac. Era un simbolismo, porque eso significa la palabra intentar, la palabra probar significa que Dios hizo un intento. Es como si alguien le dijera, a ver, si tú te dedicas a instalar aires acondicionados, pues un ejemplo, ¿no? Ahora hazme un intento aquí y dime en un cuaderno cómo vas a instalarlo, explíqueme aquí cómo vas a hacer la abertura, cómo vas a hacer un ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico. Es más bien un ensayo, un ejemplo que puso Dios haciéndole referencia a Abraham de que iba a venir Jesucristo. También es así que cuando leímos San Juan capítulo 8, lo leímos, dice ahí claramente que Abraham se gozó de que iba a ver el día. ¿Qué significa que se gozó que iba a ver el día? Que cuando él iba subiendo al monte, él iba gozándose de que iba a ver algo. ¿Sí me explico? Se gozó de que iba a haber un día. Entonces, ¿cuál fue el gozo de Abraham? De que vio el día de Jesús. ¿Cuándo lo vio? Cuando se apareció el cordero. Pero desde antes, él ya iba gozándose, es decir, no iba sufriendo. Dice que se gozó, en un pasado se gozó de que iba a haber un día.
¿Cuándo se gozó Abraham? Cuando llevaba a su hijo Isaac hacia la montaña. Si no, no se hubiera, dijera la Biblia que él iba sufriendo, pero no dice que se iba gozando antes de subir al monte. Es decir, si Abraham hubiera ido sufriendo y pensando que su hijo iba a ser sacrificado, yo creo que todos nosotros en lo personal yo íbamos sufriendo, si que creyéramos que nuestro hijo iba a morir. Pero si la Biblia dice que Abraham no sufrió, sino que se gozó, significa que iba alegre. Yo creo que si yo fuera a sacrificar a mi hijo no fuera alegre, no fuera gozándome, ¿no? Entonces, si iba alegre Abraham, significa que no iba sufriendo de que su hijo iba a morir. Tan es así que la actitud de él era que iba Dios a proveer un cordero, es decir, iba plenamente convencido que Dios iba a suplir el cordero. No iba a llegar al acto de matar a su hijo, pues. Aún así dice Hebreos 11 que Abraham era tan consciente así, que creía que Dios era tan poderoso que aún así, que derramara la sangre de su hijo, aún Dios lo iba a levantar entre los muertos. O sea, no había ningún problema en ese sentido. O sea, no iba a sufrir, jamás sufrió Abraham. Jamás sufrió de que decir, oye, mi hijo, realmente me lo va a quitar Dios. Nunca creyó eso. O sea, el acto todo se ve como que Dios se lo va a quitar, pues. Pero en sí Abraham nunca creyó que Dios se lo iba a matar a su hijo, pues. Exactamente. Una cosa es el acto y otra cosa es lo que Abraham creía, pues. Es lo que les estoy explicando. Una cosa es la actitud de Abraham y otra cosa es realmente que se iba a dar el hecho de matar al hijo. Abraham jamás creyó que iba a matar a su hijo. Si no, nunca hubiera ido alegre al altar. Por lo menos yo no iba. Si me dice Dios, oye, ofrece tu hija en holocausto. No, mangos. O sea, yo no voy. ¿Ustedes irían? ¿Por qué? Porque en el mundo ahorita hay muchas voces espirituales. Dios jamás pide la vida de los hijos. Si Dios las pidiera y alguien oye, es que por allá sí se han escuchado casos, ¿no? De personas que escuché una voz que me dijo, mata a tu hijo. Y eso es cierto, ¿eh? Se han dado casos. Mata a tu hijo. Entonces, lamentablemente, como ya conocen el caso de Abraham y Isaac, creen que es la voz de Dios pidiendo la vida de seres humanos. Pero, y mucha gente han sacrificado a sus hijos. Y actualmente el satanismo pide la vida. Para que alguien se quiera convertir y llegar a un nivel alto en el satanismo, tienen que matar a un bebé, sacrificar a un bebé y sacrificar la sangre de un bebé. Entonces, lo que hace el satanismo, créalo que jamás Dios lo va a hacer y nunca lo hizo Dios. O sea, no puede Dios pedir la vida de hijos. Eso lo hace ahorita Satanás, basándose precisamente en que en Génesis 22 Dios pidió la vida de un hijo, cuando no fue así. Es una traducción incorrecta, exacto. Porque ahí dice, inclusive ahí dice, me quedó muy claro en la versión internacional que dice, no levantes, ¿cómo es? No pongas tu mano sobre el muchacho, significa que nunca estuvo con el cuchillo arriba para degollarlo. Si dijo no pongas tu mano sobre el muchacho, significa que nada más iba a tomar el cuchillo, pero nunca lo puso sobre el cuchillo, sobre el chavo, Isaac. No sé, quedó muy claro, ¿no? Es que necesitamos entender un poquito algunas cosas que vienen ahí en el hebreo para no confundirnos. Porque si no, Dios al rato nos va... Imagínense que de repente escucho una voz en la noche que le digo, oye, sacrifica a Fernanda. Entonces no es la voz de Dios, no es la voz de Dios. No, pero es importante entender eso. Como le digo, es un caso complicado porque unas traducciones te lo dicen claramente y nos dan a entender que sí, pues. Sí, aún así yo... Ah, no, sí. Claro, sí lo hace porque Abraham... Sí lo hace porque por la fe de él creía que inclusive... Sí, sí, o sea... Ah, no. Sí lo hubiera... Sí lo hubiera hecho, inclusive sí lo hubiera hecho, pero él estaba plenamente convencido de que no iba a suceder, pues a eso me refiero, o sea. Pero él no estaba plenamente convencido, porque Dios fue el que lo detuvo. Mire, vamos a Hebreos 11 para que lo lea, sí dice la Biblia, ¿no? Hebreos capítulo 11, o sea, sí te lo dice la Biblia, que está plenamente convencido que era Dios capaz aún de levantarlo entre los muertos, sí te lo dice, a ver, vamos a ver aquí. Hebreos capítulo 11, para ver ese hecho. Cuando alguna cosa en el Viejo Testamento no se nos revele, siempre hay que buscarla en el Nuevo Testamento, ¿no? Para entender
Fíjese bien, Hebreos 11:17, fíjese bien lo que dice. Hebreos 11:17, ¿ya lo tienen? Es importante que entiendan todo el proceso. La Biblia, muchas cosas del Nuevo Testamento se nos aclaran del Viejo, para entender pues muchas cosas que a lo mejor no quedaron claras en el Viejo Testamento. Dice, Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac. ¿Qué? ¿Estamos de acuerdo que ofreció Isaac, no? Sí, estamos de acuerdo. Cuando Dios quiso hacer una prueba de él, dijo, no, aquí está mi hijo para hacer la prueba. Eso significa. Y el que había recibido las promesas ofrecía a quien a su unigénito. Oye, si le dijo, en Isaac te serás llamada descendencia, ¿sí o no le dijo eso? En Isaac va a haber descendencia, ¿sí o no? Estamos de acuerdo en eso. Si en Isaac le iba a ser llamada descendencia, porque Abraham estaba plenamente convencido que a través de Isaac iban a venir multitudes, así como vino Israel, así como vino a través de Israel todas esas multitudes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Abraham, Dios le dijo, en tu descendencia o en Isaac te será llamada descendencia, o vendrá descendencia. Cuando fue probado, ofreció Isaac, que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. O sea, oye Dios, si me ofreciste que iban a venir multitudes y naciones a través de mí, imagínense, ahora me estás pidiendo a mi hijo. Eso es lo que se refiere, pues. Entonces fíjese bien. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Si no estaba plenamente convencido que en Isaac iba a salir descendencia, ok. A tal grado que llega el 19, dice, pensando, ¿qué era lo que pensaba Abraham? Fíjense, no iba triste, no iba conjugado. ¿Qué era lo que pensaba Abraham? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también se lo volvió a recibir. ¿Qué significa en sentido figurado? Que solamente fue una prueba, un ensayo. Es decir, sentido figurado significa, que siempre lo he dicho de ejemplo, que le digo a mi esposa, tus ojos son como las estrellas del cielo. Pues no significa que sus ojos sean estrellados, pues, sino que sus ojos están bonitos. Eso significa sentido figurado. A tal grado que dice el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar entre los... O sea, eso es lo que pensaba Abraham. Oye, si me prometiste descendencia, ¿cómo me la vas a quitar? Ah, no, entonces Dios, aún así que lo sacrifique Dios, lo va a levantar, le va a restaurar su cuerpo. Eso es lo que creía Abraham. Nunca creyó que iba a matar a su hijo. Como digo, o sea, él dice, bueno, si en caso que se llegue a dar, mira, Dios me lo va a levantar porque en él me prometió descendencia. Entonces él creyó en un Dios de pactos que siempre las cumple. Fíjese, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, en donde el sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué significa sentido figurado? Que todo fue un ensayo, una prueba. Es como decir, vamos a hacer como un tipo de obra de teatro, pues. A ver, yo te llevo a mi hijo, yo estoy ahí con el cuchillo, yo sé que en ese momento va a aparecer un cordero, porque yo ya le dije a mi hijo Isaac que Dios iba a proveer el cordero, y que todo esto era, como decir, un ensayo, pues. Todo esto era Isaac. Hay cuenta que Abraham le dijo a Isaac, todo esto es sentido figurado, Isaac. Yo te voy a llevar, te voy a poner en el holocausto, en el altar, pero Dios va a mostrar un cordero en ese momento, es decir, no te voy a sacrificar. Eso le dijo Abraham a Isaac, ¿sí o no lo leímos? Eso lo leímos, que Dios Abraham le dijo a su hijo Isaac eso. Entonces ahora está diciendo que Abraham creía que aún así que, independientemente que sacrificara a su hijo, de todos modos Dios era tan poderoso que lo podía levantar, porque Dios cumplía el pacto de que le iba a dar descendencia. En pocas palabras, dice que volvió a recibir a Isaac, a ver, hijo mío, ahora sí, en sentido figurado, como diciendo, estoy haciendo una prueba, porque el sentido figurado es eso. No es que literalmente lo iba a matar, sino en sentido figurado, sí, hijo mío, levántate del holocausto, porque Dios a través de ti me dijo que y tú representabas a la humanidad, entonces a través de ti venía un cordero que te iba a liberar del infierno, porque el holocausto, el fuego, eso también representa a ello, que iba a ser levantado del infierno, donde iba a ser quemado Isaac. ¿Sí o no iba a ser quemado Isaac después del sacrificio? Representaba que no iba a morir físicamente, pero también que no iba a morir quemado. Y eso quemado representa que Jesús también bajó al infierno. El Cordero Jesús también bajó al infierno y fue quemado en el infierno. En pocas palabras, todo eso representaba un ensayo de parte de Dios, o un sentido figurado. Porque si no, Abraham no le dice a su hijo, imagínense su hijo, me quieren matar a mi papá, pues córrele, ¿sí o no? Patas, que te quiero. Si Isaac sabe eso, pero Isaac le dijo, su padre le confió, y tan es así que era la confiable la palabra de Abraham, porque Abraham confiaba en la palabra que le dio Dios, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no va a perecer Isaac, eso es lo que Dios le estaba diciendo, era imposible que pereciera.
porque Dios ya le había dicho de tal manera que el pensamiento de Abraham era que aún así Dios era tan poderoso para levantar de entre los muertos. Entonces, el pensamiento de Abraham no era sufrir, que su hijo iba a morir, sino él pensaba que Dios era poderoso para levantar entre los muertos. Es decir, Isaac representaba, dice que en sentido figurado fue levantado de entre los muertos. ¿Qué significa? Que todos nosotros, Isaac nos representaba la humanidad muerta espiritual. Cuando usted cree en Jesús y dice, yo creo en ese cordero que derramó su sangre y me sustituyó, para que yo no muriera, ¿qué? Físicamente, me refiero a corta edad, pues, para que no sea derramada mi sangre y para que yo no sea quemado. Es decir, Isaac no fue quemado, yo no soy quemado, ni nosotros vamos a ser quemados en el infierno. Ya no vamos al infierno porque hubo un cordero que pagó y que fue sacrificado físicamente y que fue quemado. Es decir, ese cordero representaba a Jesús. Sí. Bueno, sí lo sabía. Bueno, Abraham no creyó eso. Ah, bueno. O sea, no todos los del viejo pacto eran como hablamos. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que regularmente se ha enseñado en algunas iglesias que en el viejo pacto estaban en oscuridad y estaban en un pacto de ignorancia, pero no todos los personajes del viejo pacto vivían en esa ignorancia. Hay unos que sí. Abraham escuchaba la voz de Dios, Dios hablaba directamente con él, lo cual ahorita a algunos se nos complica mucho. Pero Abraham directamente recibió instrucciones de parte de Dios. ¿Quién cree que le daba los estatutos y los mandamientos a Abraham? Lo que tenía que hacer o no tenía que hacer era Dios. ¿Por qué? Porque en esa época todavía Dios hablaba, mire, hay algo muy, qué bueno que tocamos este tema, hay algo muy importante. Los que estaban en Génesis, vamos a continuar, los que estaban en Génesis, la mayoría comieron de un árbol que se llama el árbol de la vida. Cuando Dios puso a Adán en el Edén, el árbol de la vida representaba que podían comer de él, porque Dios le dijo, comerás de todo árbol excepto del bien y el mal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, Adán significa que comió del árbol de la vida, ¿sí o no? Porque podía comer de todos, y ahí estaba el árbol de la vida. Porque Abraham y parte de su descendencia todavía vivió muchos años, porque ellos lograron comer parte del árbol de la vida, por eso llegaron hasta 900 años. Ya Abraham duró, no sé, como 140, 170 años creo que duró Abraham. Creo, si mal no recuerdo exacto, no, pero Abraham, no, fue Noé todavía vivió como 900 años, pero Abraham creo que como 170 según yo, 170 ¿qué? 176 años, entonces ellos, gran parte de ellos, venían de una descendencia que había comido del árbol de la vida, por lo tanto, gran parte de la muerte espiritual de ellos se retrasaron los años, se iban retrasando conforme pasaban, precisamente por lo mismo, porque ellos comieron, no Abraham, pero sí su padre, sus abuelos o el bisabuelo de Abraham comió del árbol de la vida. Por eso, si se fijan, ellos vivieron 900 años. Y uno dice, qué injusto, ¿por qué Noé vivió 900 años y yo 120 estoy declarando? Bueno, porque nosotros ya alcanzamos menos de esa bendición de lo que ellos traían en la carne, de haber comido del árbol de la vida. Y por eso duraron más años. Pero, ¿qué cree? El árbol de la vida dice que está en el cielo. Por lo tanto, no vamos a vivir permanentemente. Es que no hay que tener dudas al respecto, pero sí algunas traducciones, hermanos, sí algunas traducciones nos dan la pauta a entender otro tipo de cosas. Como me decía un estudioso en griego, me decía, si yo te digo Marcos, ¿qué piensas? Pues Marcos, el nombre de una persona, pero si te digo Marcos es la moneda alemana, ¿sí o no? Pero si te digo Marcos, ¿qué representan? Varios cuadros donde se pone una foto. De tal manera que una misma palabra la puedes interpretar de 2 o 3 o 4 formas, pero la interpretación espiritual siempre hay que pedirle al Espíritu Santo para que nos dé una buena interpretación de la palabra y de alguna manera pues no ver algunas cositas o detalles que a lo mejor que son mínimos detallitos, pues como él extendió su mano y eso son los mínimos detallitos que el Espíritu Santo nos va revelando poco a poco y vamos estudiando la palabra de tal manera que podemos llegar a esa esencia, pero es bueno preguntar porque si nos quedan, la verdad, de buenas a primeras leemos y nos quedan muchas dudas, ¿no? Así es que es bueno estar preguntando a veces y no importa que me interrumpan, ¿no? O sea, no es interrupción, para mí al contrario,
es algo que podemos aclarar nosotros y todos podemos nutrirnos mutuamente y podemos complementar lo que es un evangelio integral y poder, así es que pregúnteme cuando guste, no hay ningún problema por parte mía. Y que se aclaren las dudas, porque si nos quedan dudas, de repente dice, oye, hay algo a lo mejor por ahí oculto, pero lo bueno es que Hebreos 11 nos reveló cuál era el pensamiento de Abraham. O sea, Hebreos nos dice lo que Abraham pensó en aquella época, o sea, miles de años antes. Entonces el Espíritu Santo ha revelado su palabra y aparte nos deja el nuevo pacto donde nos aclara muchas cosas, ¿no? Entonces es importante a veces salir de las dudas, todos hay que salir de las dudas, porque si no nos quedamos ahí con esa duda y a la hora nos causa confusión más adelante. Qué bueno que lo podemos ver. Sí, claro que sí. Ajá, así es. Así es. Ah, ya lo entendí. Sí, lo que dice la hermana es que a veces en aquella época, como eran muertos espirituales, que es lo que ahorita estaba hablando, a veces no era tan claro para ellos el que Dios le dijera, mira, va a venir un cordero llamado Jesucristo, sino que Dios se lo tenía que ejemplificar para que ellos captaran y fuera como ahorita un niño de 2 años, pues a ver, ¿cómo le enseño al que va a sumar? ¿Cómo le enseño? Mira, le enseño 2 manzanas, más 2 manzanas son 4, entonces tiene que uno que ponerle un ejemplo visual para que entiendan, y más en aquella época, en la época de Abraham, pues Dios tenía que como ponerles un ejemplo claro, hasta con ovejitas, hasta con físico, para que vieran ellos que realmente Dios quería simbolizarles algo, y para que lo captara perfectamente Abraham, pues para que lo captara, porque él escuchaba la voz de Dios, no lo veía, dice la Biblia, pero sí la escuchaba. Entonces digo, a ver, ¿cómo le puedo mostrar a mi hijo Abraham de qué manera voy a enviar a Jesucristo, de qué manera yo voy a ir y me voy a encarnar en Jesús para morir por la humanidad? Entonces, no tanto como dice la hermana, era que Dios estaba poniendo un ejemplo natural para que darle a entender algo espiritual que iba a suceder, no sé, 2000 años más o menos posteriores, porque Abraham para acá creo que son 2000 años y de Abraham hacia atrás a Adán por allá creo que son 2000 años. Entonces, imagínense 2000 años antes de Cristo ya simbolizarle algo, pues tenía que ponerle algún ejemplito ahí con corderitos y inclusive hasta con su hijo, ¿no? Tenía que ser un ejemplo para que viera más o menos que Isaac representaba la humanidad y que, ¿verdad? Sí, dígame. Sí, exacto. 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 Si no mató ni al mismo Jesús, lo mató Dios, porque Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo, entonces menos iba a sacrificar a otro hijo o a otra descendencia de Abraham, menos, y no iba a sacrificar ni a su propio hijo, ¿verdad? Que es lo que enseña, bueno, regularmente en las iglesias cristianas sí se enseña, es que Dios sacrificó a su hijo en sustitución tuya, no. Jesús mismo se sacrificó, no porque Dios lo obligara a sacrificarse a Jesús. Tan es así, miren, que por ahí en la serie La muerte espiritual de Jesús que tenemos, ahí explicamos la parte donde Jesús dijo, cuando fue a orar al monte, ¿cómo se llama el monte ese? No, donde fue a orar él y dice al monte de los olivos, ¿no? Llegó, no sé si fue ahí, fue a orar y dice que estaba sufriendo en gran manera, de tal manera que derramó gotas de sangre. Entonces, Dios mío, si puedes, pasa de mí, si puedes pasar de mí esta copa. ¿Sí o no le dijo Dios eso a Jesús a Dios? Y la mayoría han entendido que que Jesús estaba diciéndole a su Padre, oye, si hay manera de redimir a la humanidad a través de otra forma, es decir, yéndome a correr a lo mejor 10 kilómetros para redimirlos o haciendo otro sacrificio que no sea el físico, si hay manera de redimir a la humanidad hay que hacerlo de esa manera. Jesús no le estaba diciendo eso, o sea, no se estaba haciendo para atrás en lo que él iba a hacer. Cuando Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, lo único que estaba diciendo en ese texto bíblico, en el griego, significa, si es posible, pasa conmigo en esta copa o en este sufrimiento. Es decir, Dios mío, no te separes de mí. Si yo me voy a sacrificar, pues estate ahí conmigo, siempre conmigo. Pero dice que Dios se separó de él no porque quisiera, sino por el pecado que le cayó a Jesús. Es decir, Dios y el pecado no tienen comunión. Entonces el pecado que le cayó a Jesús no fue por sus pecados, sino el nuestro. Por lo tanto, Dios se separó de Jesús y lo único que está pidiendo, si es posible, pasa conmigo en esta copa. Eso dice en el griego. Inclusive en un interlineal que se llama Huescor y Jor,
o interlineal bizantino, ahí dice, si es posible pasa conmigo esta copa, así dice. Es decir, no dice al revés, pues como dice la Reina Valera, dice, si es posible pasa de mí esta copa, significa déjame hacer el sacrificio de una manera diferente, pero no era eso. Entonces son detallitos que debemos ir aprendiendo con la finalidad de entender que Jesús nunca se echó para atrás en lo que iba a hacer, porque lo hizo por amor a nosotros. Y yo tengo, por lo menos el Dios de la Biblia que conocemos, que yo conozco, es un Dios que siempre cumple sus pactos. Si Él dijo, yo voy a morir por la humanidad, yo creo que Él lo hizo firmemente, y firmemente lo hizo, pues tan es así que nunca exclamó, dice que como oveja fue llevada al trasquiladero, y nunca proclamó ni una maldición, ni una mala palabra en contra de los que le estaban haciendo eso. Entonces, realmente sí debemos entender muchas cosas, pero eso viene de la muerte espiritual de Jesús, ¿no? Así es que vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios. De tomo cualquier duda que quede, la podemos ver no necesariamente aquí, sino ya después de ahorita saliendo y todos los detallitos que van saliendo, pero es bueno a veces preguntar. Y les recomiendo que si tienen oportunidad de adquirir una memoria para que grabarles las series de la muerte espiritual de Jesús, la serie de la otra historia de Job, para entender algunas cosas que ya hemos explicado y que a la vez, a lo mejor ustedes no las habían escuchado. Se llama La muerte espiritual de Jesús y la otra historia de Job, ahí vienen, y las